quizás mi madre, porque ella, cuando yo estaba niño, me decía poemas de memoria. Nosotros no teníamos libros en casa, pero yo tenía el libro de ella, su memoria, que en su juventud se había aprendido muchos poemas románticos de la época de los años 20 de los mexicanos. Después fue la lectura ya en bachillerato, lecturas que hacía ni siquiera en libros de poesía, porque tampoco había libros de poesía en San Miguel, sino que en los suplementos literarios de los 2 diarios o los 3 diarios que habían matutinos aquí en El Salvador. Con esa práctica, a los 19 años yo gané 2 premios nacionales de poesía. Los 2 primeros poemarios que yo escribía a máquina, porque yo escribía a mano en mis cuadernos de estudiante de secundaria, fueron los con los que gané ese premio. En esa época no había partidos políticos en El Salvador, no había una ley de partidos políticos. El partido político era del ejército nada más. Medio apareció un partido que era, algunos partidos también de militares, pero nosotros quisimos crear un partido alternativo de civiles y eso nos convertía en enemigos de ellos, es decir, además porque protestábamos. No había manera de manifestarse en ese tiempo, ¿no? Aunque estábamos jóvenes ya de 22, 23 años, ya éramos los únicos que podíamos hablar porque teníamos el valor de hablar, ¿no? Y además porque teníamos manejo ya de la palabra. Ya a los 23, a los 19 años gané 2 premios de poesía, estudió Derecho, entonces ya en Derecho ahí está Roque Dalton, tenemos habilidades para el discurso, para organizar foros, ¿no? A veces literarios, pero también a veces políticos, pero bastantes foros incluso literarios. Entonces eso nos fueron poniendo el foco en nosotros y hubo un momento en que dijeron de que El Salvador era un país tranquilo hasta que había aparecido un grupo de intelectuales audaces que estaban subvirtiendo, ¿no?, la paz y la tranquilidad. Y fue así como dentro de esa teoría que dijeron, si nos deshacemos de ellos, El Salvador se pacifica. Pero yo fui expulsado del país 3 veces, así que te van a traer a tu casa a medianoche, y así te llevan así como andás, ¿no? Si tenés chance de ponerte un pantalón a medianoche. Entonces decidieron capturarnos a todos los poetas y enviarnos fuera del país. Pero no sucedió así, ¿no? Porque empezaron las protestas, estamos hablando de 1960, empezaron las protestas y a los 9 meses ese régimen de un coronel, José María Lema, estaba cayendo, ¿no?, en octubre de 1960. Ese afán mío, vocación de la memoria histórica, sigue prevaleciendo desde hace 40 años o 50 hasta ahora. Y respecto a los derechos humanos, sí, a través de mis personajes he logrado expresar los sufrimientos, las penas que han sufrido nuestra gente pobre. Por ejemplo, en Un día en la vida, ¿no?, la mujer Guadalupe, que me baso además en una mujer de la realidad, ¿no? Yo la conocí, le tomé un testimonio. Diana Fernández, en el sentido que si ella no escribe, no deja ese gran documento, ¿no?, para la humanidad, para la historia. De manera que también yo en el fondo siento eso también, de que hay cosas que a través de la literatura quedan plasmadas. Yo realmente creo mucho en los jóvenes, creo mucho en los niños. No dejarse influenciar por las ideas apocalípticas que a veces están circulando entre nosotros. Y yo pienso que si nosotros educamos y nos estamos educando, tenemos que tener esperanza que nuestro país tiene que cambiar. De modo que yo le pido a los jóvenes que conozcan bien su contexto y que no se dejen arrastrar por la desesperanza, que tengan esperanza, confianza en que tenemos que cambiar y tener convicción que vamos a mejorar, vamos a hacer de nuestro país un pequeño jardín, tarde o temprano.